Video tutorial número 21, construyendo un blog completo con Laravel 8. En este tutorial nos vamos a dedicar a la creación del post. Vamos a mirar de manera particular cómo guardarlo, cómo categorizarlo y cómo asociar los tags de ese post. Bienvenidos a este tutorial. Antes de comenzar con este tutorial, quiero recordarles las páginas a través de las cuales pueden hacer contacto con los creadores de estos tutoriales. Tutorialesvirtuales.com. Aquí está el canal de YouTube de Tutoriales Virtuales y quiero dar una información precisa para los seguidores de Patreon o para los que apoyan a través de Patreon. Durante el mes de julio voy a estar por fuera cumpliendo una misión, por lo tanto no podré hacer estos tutoriales, pero quiero animar a todas estas personas que están apoyando y a aquellos otros que quieran apoyar estos tutoriales, que durante este mes de julio las personas que tengan preguntas acerca del proyecto, dudas, errores, situaciones que se le estén generando, entonces a todos los colaboradores de Patreon me van a poder contactar vía mensaje y las preguntas que ustedes puedan tener o los errores que estén teniendo o las dudas acerca de este curso específico del Laravel 8, voy a disponerme durante todo este tiempo a responder estas preguntas a los patrocinadores o a los colaboradores de Patreon. Vamos entonces con el tutorial del día de hoy. En nuestro último tutorial quedamos entonces en esta parte. Ya tenemos toda la parte del frontend lista, digamos, para crear como tal el post. Lo único que me quedó pendiente fue esta parte del cuerpo, por qué no está generando o por qué no estaba generando lo que son los estilos de acuerdo a lo que vamos agregando aquí en el body. Eso lo vamos a mirar también. Entonces, lo que vamos a hacer en este tutorial es cómo guardar este post, cómo almacenarlo en la base de datos a través del Laravel 8, cómo crear las categorías que el usuario escoja una o varias categorías y cómo crear los tags, y no solamente eso, sino cómo asociar esas categorías o esos tags precisamente a los posts. Posteriormente nos vamos a dedicar a todo lo que tiene que ver con la parte de imagen para mirar cómo almacenarla tanto en local como en servidores remotos como en Dropbox o como en servidores como DigitalOcean o, mejor dicho, cualquier sistema de alojamiento de archivos remoto. Vamos entonces a dedicarnos específicamente en este tutorial a esto. Lo primero a recordar a nivel de código, entonces, es que en la vista crear y obviamente el formulario en la vista FormBlade PHP, pues tenemos todo lo que estábamos viendo en pantalla. En la vista crear, una vez que el formulario sea enviado, y aquí tenemos un detalle que agregarle a este formulario, y es la parte de que pueda recibir o que pueda enviar archivos. Esto todavía no lo hemos hecho en este formulario. Es necesario agregar esa etiqueta a esta etiqueta form o digamos ese atributo a esta etiqueta form para que este formulario pueda enviar archivos. Archivos como la imagen de ese post. Entonces, como la imagen la vamos a dejar para posterior, no vamos a agregar eso en este momento. Lo otro es que cuando la acción, cuando el formulario es enviado o se da clic en el botón Submit, vamos a ir a una ruta llamada Post Guardar. Una ruta cuyo nombre es Post Guardar. Esa ruta pues la tenemos aquí, que se llama precisamente así, post.guardar, y que va a ir al post controller a el método que se llama guardar, y podemos venir aquí a post controller y aquí tenemos entonces el método guardar. Lo primero que voy a hacer aquí entonces es crear una validación o un form request para poder validar todo lo que tiene que ver con ese post y lo que yo necesito validar del lado del servidor específicamente. En el lado del cliente pues tenemos algunas validaciones, como podemos venir acá. Si yo le digo guardar, inmediatamente me dice que estos campos son obligatorios y todo esto está validado del lado del cliente y eso ya está explicado en este tutorial. Lo que vamos a hacer entonces ahora es poder crear un form request a través del cual nosotros podamos hacer esa validación del lado del servidor. Laravel 8 tiene diferentes maneras para uno evaluar del lado del servidor o validar del lado del servidor las peticiones enviadas por los usuarios. Lo podemos hacer directamente en el controlador, pero creo que hay una manera mucho más ordenada de hacerlo, es a través de lo que Laravel llama form request. Para crear un form request,
pues no es muy difícil de hacerlo, simplemente abrimos nuestra consola y desde allí vamos a ejecutar Artisan. Recuerden que ustedes tendrían que hacerlo con PHP Artisan, simplemente que para mí Artisan acá es, digamos, un alias de PHP Artisan. Y vamos a decir make request y vamos a crear un request. Vamos a mirar entonces los requests que ya tenemos creados. Notemos que estos requests los tenemos creados en el backend como tal. Acá tenemos entonces ya uno que se llama validar post. Aquí está, no hemos creado absolutamente nada ahí, pero digamos que ese ya está listo, entonces yo no tengo que crearlo porque ya lo habíamos creado anteriormente. Así que lo único que necesito aquí entonces es invocar esa clase. Entonces, validar post. Listo. Validar post, lo que voy a tener, todo lo que me devuelva esta clase validar post la voy a tener asequible a través de esta variable llamada request. Entonces en validar post, ¿qué tenemos? En un for request tenemos varias cosas. Lo primero es que debemos como tal autorizar el uso de esta clase. Aquí como tal por lo general uno retorna un true porque se supone que cualquier persona debería de estar autorizada para utilizar este post controller siempre y cuando yo tenga un sistema como de permisos acá en el cual yo esté validando primeramente quién puede acceder a este método llamado guardar. Así que aquí no es necesario hacer una validación extra debido a que aquí en las rutas como tal, ustedes recordarán que todas estas rutas del admin backend pasan a través de un middleware de autenticación y de un middleware superadministrador. Eso quiere decir que si el rol del usuario que está logueado no es superadministrador, él no podrá tener acceso a estas rutas POS a través de las cuales se crean POS. Por lo tanto, no es necesario hacer aquí una validación extra en Authorize simplemente para validar si el usuario que está logueado puede o no utilizar esta clase. Uno simplemente hace aquí un return true. Voy a volver a repetir lo que estoy diciendo. No es necesario validar acá esta clase debido a que todos los usuarios que tienen acceso a crear post como lo estamos viendo acá o a todas estas rutas de post que tenemos acá deben pasar a través de un middleware que se llama superadministrador. Esto quiere decir que si el usuario que está logueado no es el superadministrador no podrá tener acceso a ninguna de estas rutas que estamos viendo en este momento. De esta manera, entonces, Post Controller solamente podrá acceder a él o por lo menos a esta ruta de Post Controller los usuarios superadministradores. Así que aquí simplemente devuelvo un true. Posteriormente voy a devolver un array y en ese array voy a tener todas las reglas de validación que yo necesito del lado del servidor validar para poder enviar una respuesta o positiva o negativa al usuario que está creando ese post. Vamos a crear entonces estas reglas de validación. He creado entonces ahora esas reglas de validación. Vamos a mirar entonces que de acuerdo al formulario como tal, yo tengo entonces un título, un slug, una categoría que es un array, un tag que es un array, una descripción que es un string de máximo 255 y tengo lo que tiene que ver con el tesaria, con el body como tal, que este fue el cambio que hice. Note que aquí lo puse comentado para que usted lo tenga en cuenta. Simplemente voy a cambiar esto y esto lo voy a meter aquí para que entonces sepan que este es el cambio que hay que hacer simplemente para que el quill, el sistema el editor de texto que tenemos, nos reconozca lo que hagamos interiormente. Vamos a mirar acá, que ahora entonces si yo le digo hola mundo y simplemente aquí pongo este en negrita, pues no voy a tener problema, y si pongo este en itálica tampoco, y si lo subrayo tampoco, y si le creo un enlace, acá me dice a dónde va a ser el link y ya puedo hacer todo esto. Entonces digamos que en este momento lo único que necesitamos cambiar es que este quill no reconoce realmente un tesaria, sino que lo hacemos a través de div y le pongo el mismo ID que se llama body y voy a suponer entonces él automáticamente lo que va a hacer es crearme un campo oculto llamado también con este nombre body y que me lo va a enviar. Esa es la prueba que vamos a hacer ahora. Pero de momento
Lo que tenemos acá entonces es que el título debe ser un campo requerido de máximo 150. El slug debe ser requerido máximo 150 y debe ser un campo único porque recordemos que el slug es el que nos va a servir como URL de ese post. A través del slug es que podemos acceder a ese post en la base de datos una vez que el sistema lo pone, por ejemplo, en un sistema de listado, y para ir a ese post específico lo vamos a hacer a través del slug como tal. Por lo tanto, recordemos que esta regla única pues recibe varios parámetros. El primero es la tabla. Aquí tenemos la tabla post. Luego el nombre del campo que voy a buscar en esa tabla, en este caso es slug. Y posteriormente le pasamos el ID, y esto porque nos va a servir tanto para edición como para creación. Al yo pasarle el this row ID, que va a ser cuando yo edite, entonces él lo que me va a hacer es que me va a excluir ese ID en específico y me va a buscar en todos los otros de que no haya un post con ese mismo slug en todos los otros posts que hayan creados, exceptuando este de este ID en específico, y por eso se lo pasamos como parámetro acá. Luego tenemos el body, que es requerido, tenemos la descripción también, que es requerida y máximo 255. Esta descripción es la que nos va a servir posteriormente para crear el meta description, para que podamos tener un buen SEO. Luego la categoría, que va a ser requerido y que va a ser un campo de tipo array. Posteriormente tenemos el tag, y el tag como tal no es requerido, puede ser nullable, así que debo ponerle nullable antes de ponerle array. Si yo no le pongo nullable antes de ponerle array, si yo digo que es simplemente array no más, yo no voy a poderlo mandar vacío. Si yo lo mando vacío, él me dice el campo tag no contiene un array. Así que lo que debo hacerle es decirle, indicarle que ese campo es un campo nullable, pero que si no está nulo debe de ser un array específicamente. Exactamente lo mismo hacemos con la imagen. Si yo no le pongo este atributo nullable acá, entonces él me va a decir que ese campo no contiene una imagen. De momento voy a dejarle estos datos específicos acá, aunque no vamos a trabajar con la imagen ahora. Es que puede ser nulo. Bueno, realmente no puede ser nulo porque la imagen... Bueno, pero vamos a dejarlo nulo ahora porque no vamos a trabajar con la imagen. Pero la idea es que todo post tenga una imagen, así que va a ser requerido posteriormente. Ese va a ser un campo de tipo imagen máximo. Vamos a decirle aquí que de 1 mega, una imagen de 1 mega, pues es un tamaño suficiente para un post como tal, y dimensiones de 2000 por 2000, aunque realmente estas dimensiones posteriormente lo que vamos a hacer es modificarlas para tenerlo de acuerdo al template que nosotros vayamos a utilizar. Y por último voy a crear otro método aquí en esta clase llamada validar post, que es un form request, el que se llama mensajes, y esto es para mensajes muy particulares. Entonces, en este caso, unique como tal, simplemente le voy a decir que la validación slug del campo slug unique, simplemente que no se pueden tener dos posts con la misma URL, porque tendríamos un conflicto allí. El resto, como título requerido, máximo 150, creo que los mensajes que vienen automáticamente en Laravel ya nos ayudan para eso. No tengo que decir este campo, el campo título es requerido, porque él automáticamente hace eso. Pero hay ciertas reglas de validación que sí es mejor uno indicarle qué es lo que quiere que diga, porque cuando él lo dice, no lo dice de una manera muy clara. Entonces creo que aquí simplemente estamos poniendo de manera clara que el slug debe ser único. Entonces ya estamos inyectados aquí como tal. Ahora, ¿qué nos va a quedar acá? Bueno, aquí nos va a quedar, vamos a mirar entonces ese request y vamos a acceder a un método de esta clase request que se llama validated. ¿Esto qué me va a devolver? Esto me va a devolver única y exclusivamente los campos que han sido validados dentro de esta clase validar post o dentro de este form request. No me va a devolver ningún otro campo. Esto quiere decir que el token lo ignora. Esto quiere decir que el método también lo ignora. Todos esos campos que no están dentro de validar post, aquí, que no se están validando acá, él simplemente los va a ignorar. Vamos a mirar si esto es así. Para esto entonces vamos a crear un título. Ella me crea el slug, entonces simplemente lo voy a poner en Laravel. No voy a mandar un tag de momento. Aquí, cualquier descripción. Y vamos simplemente a copiar esto aquí al body y vamos a decirle guardar. Bueno, acá ya me dice que este campo es obligatorio, entonces lo que voy a hacer de momento es aquí en el form,
voy a quitarle a esta imagen que este campo sea requerido. Porque no vamos a trabajar en este momento con la imagen. Vamos a recargar nuevamente y otra vez. Primer post de la categoría Laravel. Aquí va la descripción. Copiemos esto acá. Y vamos a decirle guardar. Entonces dice que el campo body es obligatorio. ¿Esto qué está pasando? Entonces lo que está pasando en este momento es que debo de darle en algún lugar, debo decirle que lo que contiene ese body debe de almacenármelo como tal en un campo que se llame body, porque no lo está haciendo automáticamente. Notemos aquí que al devolverme este mensaje, quiere decir que este plugin como tal no me está devolviendo o no me está enviando un campo llamado body que es con el ID que le estamos dando. Él debería haberlo creado automáticamente, pero no lo está haciendo. Vamos a mirar entonces en este plugin cómo se hace esto y regreso con ustedes. Listo, entonces la manera de hacer eso con este editor llamado Quill es simplemente, bueno, lo que he agregado aquí entonces es un campo de tipo hidden llamado body, precisamente porque así se llama nuestro campo. Aquí cuando lo estoy validando se llama body, en la base de datos también se llama body. Y podemos ver que simplemente la diferencia es que le he puesto que el ID se llame bodyfield para poder acceder a él fácilmente a través de jQuery. Y aquí el valor, pues simplemente si es un valor que estoy enviando, vuelva y me lo llene nuevamente. Si no, que si es una adición, pues que me lo traiga de la base de datos. Lo mismo estoy poniendo aquí dentro del campo body como tal para que me vuelva a armar toda esa información posteriormente. Ya luego, del lado del servidor, también lo que vamos a hacer es utilizar un sistema para que nos permita utilizar algunos tags HTML y no que me envíen datos JavaScript y todo eso para poder proteger el sistema y que sea mucho más robusto a nivel de seguridad. Entonces, lo que he hecho aquí entonces en el archivo crear es, bueno, ya habíamos creado como tal el editor, aquí lo tenemos, y lo que he hecho es simplemente invocar un evento de este editor llamado editor change. Cada que el editor cambia, entonces se ejecuta ese evento y yo lo que hago entonces es que el ID llamado bodyfield, el valor de ese campo lo modifico o lo cambio con esta información, que es la información del Quill root inner HTML, o sea, la información HTML que el Quill tiene dentro de su root o dentro de su información como tal, dentro de todo este campo que está acá. Entonces, si recargamos y vamos a probar entonces, aquí va el título. Él me crea ya el slug, la categoría la podemos escoger. Aquí va la descripción. Y aquí entonces va el cuerpo. Y aquí lo que vamos a hacer entonces en este momento es simplemente decirle que esto, por ejemplo, es negrilla, decirle que este es itálica, por ejemplo, decirle que esta es underline. Listo. Y vamos a guardar. Recuerde que la imagen no la estamos mandando por el momento. Y podemos mirar que aquí ya me está generando bien en el body como tal el HTML. Aquí está la etiqueta P, todo está contenido dentro de un párrafo, luego el strong, que es la negrilla, luego el M, que es la itálica, y luego la U, que es la underline. Ahí ya entonces podemos ver que toda la data nos está llegando y la categoría, como pueden ver, llega en un array. Y ese array simplemente contiene el ID de la categoría como tal que vamos a almacenar. Desde este momento ya estamos validando toda la información. Miremos que aquí tengo un array con los datos específicos. Imagen me dice que es null porque pues no estoy mandando nada con los datos específicos como tal de esto que tenemos acá en la validación. Validar post. Lo mismo los tags. Aquí el tag, como no estoy mandando nada, déjeme yo reviso. Name tag, entonces tampoco me está llegando aquí simplemente porque está vacío. Entonces en este momento digamos que ya tenemos todo listo para venir aquí y hacer el proceso de guardar esto en la base de datos. Vamos a hacer ese proceso a continuación. Aquí tengo entonces el modelo POS y notemos una cosa bien interesante. Aquí en el validar yo tengo algunos campos como es categoría y como es tag y como es imagen que no están dentro de la tabla que pertenece a este modelo, que es la tabla POS. Vamos a mirar un momento esa tabla POS que contiene. Aquí estamos viendo entonces la estructura de la tabla POS.
Bueno, lo que contiene es el usuario ID, el usuario que va a crear como tal este post, cuál es el usuario logueado que está creando este post. Luego tenemos el título, el look, descripción, contenido. Bueno, no se llama body sino contenido, así que lo que voy a hacer en este momento es cambiar todos estos datos acá. No se llama body sino contenido. Y creo que con esto no hay problema, simplemente cambiarlo también aquí en la validación para que no se llame body sino contenido. Aquí ya está, que es el cuerpo como tal, el nombre contenido. Aquí el resto lo podemos llamar body sin ningún problema. Lo único era aquí cambiar lo que es el campo contenido en la base de datos. Luego tenemos un estado que siempre es por predeterminado 1 porque automáticamente digamos que queda posteado esa entrada o ese post como tal queda habilitado. Y tenemos los campos timestamp. Entonces, como podemos ver aquí, aquí no está ni categoría ni tag, porque eso pertenecen a dos tablas de relación muchos a muchos, que es post categoría, porque un post puede estar en diferentes categorías y un post puede tener también muchos tags. Entonces, es una relación de cómo se está relacionando un post con categoría y un post con tag. Pero en el array que yo tengo como tal aquí, en el array que ustedes están viendo en pantalla o que ustedes pudieron ver, pues contiene toda esta información, incluida la categoría, incluida la imagen, incluida los tags cuando los tenga, y no los tengo en la base de datos. Si yo intento meter todo ese array dentro de la base de datos, me va a generar un problema porque él va a intentar insertar información dentro de campos que no existen. Entonces es debido a esto que yo necesito decirle precisamente a este post como tal. Tendría varias maneras de hacerlo. Uno es crear un array que lo llame de cualquier manera, por ejemplo, el array post, y que aquí simplemente guarde request validate, listo, y que empiece a eliminar de este array cada uno de esos campos que no necesito en ese post, pero creo que es una vuelta innecesaria. Entonces para eso lo que voy a hacer aquí en el post es, en vez de guarded, voy a llenar algo que se llama fillable. ¿Cuáles van a ser los que se pueden llenar? Y aquí simplemente creo un array con esos campos que se pueden llenar. ¿Cuáles son los campos que se pueden llenar en esta tabla? Bueno, usuario ID. Vamos a poner esos datos. Posteriormente también podemos tener entonces título, slug, descripción. Listo, aquí están los campos entonces que puede contener esa tabla o que puedo almacenar dentro de esa tabla. Entonces aquí en el campo form o en el formulario como tal o en el crear, no, hagámoslo aquí en el editar. Yo puedo también mandar un campo oculto por acá, puede ser de último, input type hidden, que lo llamemos usuario ID y que le pasemos el value. ¿Cuál va a ser el value? Bueno, aquí el value es muy sencillo porque simplemente accesamos al out user ID. Listo. Así ya tenemos entonces el usuario ID que está logueado. El usuario que está autenticado, péguese del método user y páseme por favor el ID. Entonces lo que va a hacer es que va a ir a la base de datos o va a ir a la sesión como tal del usuario que está logueado y me va a retornar el ID de ese usuario de esa manera. Y lo mandamos y lo único que voy a hacer aquí entonces es también crear ese campo. Voy a ponerlo por acá. Usuario ID que sea requerido. Listo. Y que eso es como eso pertenece a un ID, que sea un integer. Así le damos como un poco más de seguridad al asunto. Notemos que eso también podría, simplemente como aquí tengo un array, podría volver a hacer lo mismo. Simplemente decirle post. Y aquí en post simplemente decirle request validated. Y luego decir así usuario ID y hacer exactamente lo mismo que hice aquí en el formulario. Out user ID. Y tráelo aquí. Listo. Ya con esto entonces estaría, voy a almacenar, aún no lo reconoce, entonces lo invocaría para que me lo traiga aquí arriba.
el facade out. Entonces, de esta manera, cuando yo vaya a guardar el post, simplemente lo único que tengo que hacer es un post G, que sería el post guardado, igual a post create, y le paso simplemente esa variable post. Y como en esa variable post ya le agregué aquí el usuario ID, entonces simplemente lo pongo. Pueden hacerlo de cualquier manera, lo pueden mandar directamente desde el formulario así en un campo oculto que se llame usuario ID, o pueden hacerlo a través de esta manera. De cualquiera de las dos formas lo pueden hacer. Así que lo que yo voy a hacer es descomentar esta línea para que simplemente yo no tenga que hacer esto, sino que simplemente aquí post va a ser igual a request validate. Notemos que en request validate están todos estos campos, categoría, tag e imagen, pero a través de la clase post yo los voy a filtrar, los voy a eliminar, porque simplemente o no los voy a tener en cuenta porque le estoy diciendo que los únicos que puede llenar son estos que están acá. Obviamente no tengo que incluir ni el create add ni el update add, que hacen parte de la auditoría, porque eso Laravel lo hace automáticamente, entonces no lo tengo que hacer. De esta manera yo almaceno un post, y si yo le digo aquí por ejemplo dd post, entonces nos vamos a dar cuenta que él me va a devolver una instancia de ese post creado. Vamos a mirar, vamos a eliminar esto, vamos a comentarlo y vamos a ver qué está almacenando o qué me almacena en la base de datos. Vamos a cerrar por acá y volvamos aquí y volvamos. Entonces, primer post de Laravel, aquí la descripción. Aquí va el cuerpo con un poco de HTML. Aquí pongamos este en verde y pongamos que este sea underline. Y le decimos guardar. Inmediatamente notemos que él ya me devuelve. Si vengo aquí a la base de datos y le digo examinar, entonces ya tengo un post creado. Notemos que el contenido, usted lo puede mirar, y que el contenido está claramente en HTML, que el estado está en 1 y que el create add y el update add ya está listo. Título, primer post, note que el slug, todo lo está haciendo, y aquí me está devolviendo la instancia. Entonces, una vez que yo ya tenga esta instancia, aquí ya me queda entonces simplemente hacer una relación de este post con categorías y de este post con tags, y eso es lo que vamos a hacer en este momento. Lo primero que tenemos que hacer entonces para poder generar o crear estas relaciones automáticamente con Laravel y poder almacenar esto en la base de datos es precisamente crear estas relaciones en la clase post como tal. Voy a tener dos relaciones, una relación de manera particular con categoría y una relación con tag. Estas dos relaciones son relaciones muchos a muchos. Un post puede tener muchas categorías y a la misma vez un post puede tener muchos tags. Y de la misma manera, muchos posts tienen muchas categorías, muchos posts tienen muchos tags. Así que para crearla, sencillamente hago una función o un método llamado categoría. Esto lo llamo como yo quiero, y voy a llamar otro que se llame tag. Public function tag. Listo. Digamos que ya. Ahora, ¿qué necesito? Bueno, necesito relacionar esto directamente post con categoría. ¿Cómo lo relacionamos? A través de retornar una función o retornar un this belongs to many. This belongs to many. ¿Con qué se va a relacionar? Bueno, se va a relacionar con el modelo categoría. Aquí está. Recordemos que el modelo categoría ya lo teníamos creado acá. Entonces, categoría class. Posteriormente, note que él me va diciendo a través de qué tabla se van a relacionar. Bueno, esto se va a relacionar a través de una tabla que se llama post categoría. O vamos a mirar cómo se llama realmente esa tabla aquí. Esa tabla se llama post categoría. Entonces, a través de esa tabla se van a relacionar. Entonces, notemos que el modelo post se va a relacionar con el modelo categoría a través de una tabla que se llama post categoría. Si tenemos todo hecho esto de esta manera y tenemos los IDs correctamente, no hay que decirle más nada. Pero notemos que él aquí tiene post ID y categoría ID. Él lo va a asumir automáticamente. Yo no tengo que decirle aquí posteriormente más nada. Si los llamara de otro nombre, pues aquí entonces le pasaría el nombre del for y key como tal. Pero en este caso no tengo que hacer eso.
Aquí ya la tengo. Entonces post y categoría. Aquí ya tengo esta relación. Y aquí hago exactamente lo mismo. Return. This belongs to many. Y se llama simplemente con el modelo tag. Aquí está. A través de una tabla que se llama post tag. Y ya con esto estoy entonces listo. No necesito hacer más nada, entonces ya tengo la relación de post con categoría y la relación de post con tag. Ahora lo único que necesito hacer es simplemente a esta instancia de post que tengo agregarle la cantidad de categorías que se haya almacenado una vez que le dieron acá, precisamente cuando le dieron guardar. Ya voy a borrar este post, lo voy a eliminar para poderle dar a esto reenviar nuevamente. Y aquí lo único que tengo que hacer es justo acá, pues decirle entonces que este post le voy a almacenar cuantas categorías lleguen en este array que se llama categoría como tal. Esto es lo que vamos a hacer entonces a continuación. Bueno, este video está quedando un poco largo, así que lo que voy a hacer es, como categorías es un campo obligatorio, lo que voy a hacer en este momento es almacenar las categorías. Con los tags hay que hacer un proceso un poco particular. ¿Por qué? Porque los tags pueden venir que estén creados en la base de datos o pueden venir que los estén introduciendo en línea en ese momento. Entonces hay que hacer un proceso un poco más extenso. Y para no hacer más largo este tutorial, entonces voy a dejar hoy hasta las categorías como tal, cómo relacionar estas categorías que el usuario acaba de enviar desde el formulario en la base de datos enlazada con ese post. Entonces lo primero que voy a hacer, recordemos que ya tengo aquí el post, que es la instancia de ese post creado como tal. Tomo las categorías y las categorías la tomo simplemente del request categoría, porque recordemos que así se llama ese campo, es un array llamado categoría, así que ahorita en esta variable categoría yo tengo un array de todas las categorías que el usuario haya enviado. Posteriormente lo único que hago entonces es a través de la instancia post acceder a la relación categoría, que es esa relación que ya había hecho aquí, que es una relación belongs to many con categoría a través de la tabla post categoría. Y le digo que por favor me haga un sync. Bueno, un sync es que él va a tomar todas las categorías que me llegan, va a actualizar algunas si tiene que actualizar, va a eliminar algunas si tiene que eliminarla. O sea que lo que voy a hacer en este momento acá es las categorías que me lleguen de ese post, como no hay ninguna, él lo que va a hacer es crearlas. Después en edición voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora en guardar podríamos simplemente hacer un attach. Por favor, a este post en sus categorías agréguemele todos los valúes que vengan en este array, o sea, todos los valores de este array que me llega aquí en categorías. Eso es lo que estoy haciendo. Entonces, por eso estoy utilizando esta función de PHP que se llama arrayValues, que es lo que me va a tomar es de ese array que me llega de categorías sus valores que realmente contiene las categorías que el usuario escogió y las voy a agregar y lo voy a hacer un attach a este post en la tabla post categoría. Pero cuando lo estemos editando, yo lo único que voy a hacer es un sync. Así que sync me sirve en vez de attach también, pero digamos que lo vamos a dejar ahí en este momento en attach. Attach es que los agrega. Independientemente si están repetidos o no están repetidos, se lo agrega. Posteriormente, lo que hace sync es que los que me vienen, simplemente él borra los que no venga y agrega los que vengan que no estén. Eso me hace sync y por eso los voy a necesitar para editar. Porque a una edición de un post le pueden quitar una categoría, le pueden agregar otra y de esta manera entonces yo lo que hago es sincronizar la información. O lo que le voy a decir que me haga Laravel es sincroníceme los datos que tenga post categoría con estos que yo le estoy mandando. ¿Qué va a hacer él? Me va a almacenar los que no tenga y me va a eliminar de la tabla aquellos que no me vengan en ese array. Eso lo vamos a hacer con sync posteriormente. Lo que voy a hacer es que me voy a devolver acá y vamos a hacer todo el ejemplo nuevamente. Voy a meter los campos fuera de línea y regreso antes de darle guardar. Listo, aquí tengo entonces los datos ya para guardar y lo que voy a decir posteriormente a esto es que me redireccione. Voy a decirle aquí a un return. Una vez que termine, return redirect. Que me vaya por favor a post con una variable de sesión llamada mensaje que contenga post
guardado con éxito. Vamos a mirar entonces si va a funcionar todo esto bien y vamos a decirle guardar. A ver, aquí guardé, sí, y digámosle guardar. Bueno, dice, es que aquí me equivoqué, esto no es así, sino redirect route. A una ruta cuyo nombre es post. Ahí me equivoqué, listo. Pero debió haber guardado porque el error fue aquí. Entonces vamos a mirar si sí guardó todo bien. Vengamos aquí a la base de datos. Vamos a mirar, aquí está entonces. Post para probar categorías. Aquí está, vemos bien que llegó el todo en HTML y vamos a mirar post categoría. Y en post categoría tengo dos. El post ID 3, que miremos que si es el post ID 3, aquí está. Con post categoría, con la categoría 1 que es Laravel y la categoría 3 que es Arduino, que yo le metí esos dos datos. Así que podemos ver que esto está funcionando. Así que de esta manera, si venimos aquí al listado, entonces ya tenemos el ID 3 aquí, por lo menos lo estamos listando, ya después creamos el listado bien. Pero de momento podemos ver entonces ya cómo almacenar en la base de datos y cómo relacionar las categorías que el usuario introdujo en el formulario con nuestro sistema de categorías de nuestro proyecto. Nos vemos en el próximo tutorial para terminar entonces con el trabajo de tags y movernos posteriormente hacia las imágenes para ya pasarnos a todo lo que tiene que ver con el frontend para poder construir nuestro blog completo. Nos vemos entonces en ese tutorial. Hasta pronto.